Bueno, les hago una pregunta. ¿Por qué vuelve un espíritu inmundo? ¿Por qué vuelve un espíritu inmundo? Bueno, vamos a estudiar este tema que lo planteó el Señor. No vamos a hablar de una superstición, no vamos a generar miedo, no vamos a perder el tiempo hablando de lo que no debemos. Vamos a hablar de una problemática que pueden estar viviendo muchas personas. ¿Por qué vuelve un espíritu inmundo? Este tema se plantea porque muchos cristianos, inclusive que están viviendo agradable ante Dios, tienen miedo. Y a veces dicen: a mí me da miedo que vuelva atrás y que vuelva a hacer las cosas que antes solía hacer. Y algunos están preocupados porque vieron que ciertos creyentes en el Señor caminaron un tiempo bien en cualquier parte del mundo y después vuelven a hacer cosas que realmente duelen, que realmente nos dejan un tanto preocupados, y decimos: ¿por qué un espíritu inmundo vuelve?, se pregunta. Bueno, vamos a plantear por la palabra del Señor las 5 razones por las cuales el mismo Señor Jesucristo enseñó por qué un espíritu inmundo vuelve. Diga que hay poder en el nombre del Señor. Bueno, esta enseñanza empieza en el capítulo número 12. Abra la Biblia, aleluya, el versículo número 22. Leamos, este es el antecedente de la enseñanza. Juntos, léalo. Entonces fue traído a él un endemoniado, ¿qué más? Ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. ¿Puede darle gloria a Dios? Bueno, eso merece un gloria a Dios. El punto central antes de responder por qué un espíritu inmundo vuelve, Jesucristo dejó claramente que Él tiene poder sobre todo espíritu inmundo. A ver, alguien alabe al Señor. Se lo digo ahora de manera más comprensible. El Señor Jesús, antes de dar la enseñanza por qué un espíritu inmundo vuelve, determinó claramente que Él tiene poder sobre todo espíritu inmundo. Eso, dele aplausos si lo cree. Claro. Aleluya. O sea que para darles una enseñanza, lo número 1 que dijo es: él se encontró con un hombre que tenía un espíritu inmundo, que tenía un demonio, y ese hombre estaba ciego y mudo. Y de manera inmediata el Señor lo sanó. Gracias. Qué lindo es tener a un Dios todopoderoso. Ahora le voy a escribir las 5 razones. Vamos a estudiarlas. Le leo y después desarrollamos las 5 razones por las cuales el Señor Jesucristo planteó que un espíritu inmundo vuelve. Número 1, desconocimiento de la autoridad de Jesús. Escríbalo, hermano querido. Número 1, dígalo. Desconocimiento de quién? De la autoridad de Jesús. Número 2, por hablar en contra del Espíritu Santo. Todos, ¿por hablar qué? En contra del Espíritu Santo. Número 3, por seguir demandando señal. Eso. Número 4, por desconocimiento del accionar
del demonio. Y número 5, por vivir una vida vacía de Dios. Bueno, esos son los 5 puntos que planteó el Señor para que un espíritu malo vuelva en una persona. Y vamos a estudiarlo. Bueno, número 1, ¿qué dijimos el número 1? Por desconocimiento ¿de qué? De la autoridad de Dios. Vamos a leer San Mateo 12:23. A su nombre sea la gloria. Dice: y toda la gente, cuando vio que el Señor reprendió al espíritu inmundo, toda la gente estaba ¿qué? Atónita, y decía: ¿será este aquel hijo de David? ¿Sabe qué? Desde ahí usted encuentra un problema. No alabaron a Dios, ni aplaudieron la presencia del Señor, ni dijeron gloria a Dios porque un hombre ciego, mudo y endemoniado ahora estaba libre, sino que más se preocuparon ¿de qué? De decir: ¿será este el hijo de David? Sí me explico, ¿verdad? Entonces, para que un espíritu malo vuelva, la gente desconoce quién es el Señor, y en vez de darle gloria al Señor, empiezan a hacer conjeturas del Señor, de la identidad de Él. Versículo 24 dice: mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belzebú, príncipe de ¿qué? Les pregunto, ¿los fariseos creían que Jesús echaba fuera demonios, sí o no? ¿Sí o no? Sí, claro. Ellos no dudaban que Jesús había echado fuera un demonio. El problema de los fariseos es que ellos decían que Jesús había echado fuera demonios. ¿Por quién? Por Belzebú, príncipe de los demonios. Entonces, ese es el problema para que un espíritu malo vuelva, por desconocer quién es el Señor Jesús. Si usted conoce quién es el Señor Jesús y le ama y le obedece, jamás volverá un espíritu malo a su vida. Oh, adórele al Rey. Jamás, jamás. Hay poder en el nombre de Jesús. Y el Señor les explicó, versículo 25, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, leamos: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Bueno, el Señor está diciendo allí que la división, la separación es producto de Satanás. En nuestros hogares, en nuestra casa, en nuestra iglesia, en nuestra congregación, la unidad viene ¿de quién? De nuestro Señor, exactamente. Eso es un criterio. Cuando usted vea que en su casa hay pleitos, hay conflictos, hay separación, el uno a la derecha, el otro a la izquierda, esto, lo otro, tenga cuidado, porque en la separación, en la confusión, en la división, ahí puede volver ¿qué? El espíritu inmundo. Pero cuando hay unidad, cuando hay amor, cuando hay entrega, cuando hay solución, cuando hay comprensión, cuando hay perdón, cuando hay paz, jamás volverá un espíritu inmundo. Alábele. Hay poder en el nombre de Jesús. Versículo 26. Y si Satanás echa fuera a Satanás, en el hipotético que lo acusaban, contra sí mismo estaría dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera demonios por Belzebú, léalo, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Esto léalo fuerte, el 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios,
ciertamente ha llegado a vosotros ¿qué? El reino de Dios. La llegada del reino de Dios a una vida, escríbalo, a una familia, a una casa, a una ciudad y a un país, es la liberación de las fuerzas del maligno. Diga gloria a Dios. Cuando usted dice haber recibido a Cristo como su rey, ya el enemigo no tiene parte en su vida, porque gobierna un solo rey. Hay poder en el nombre de Jesús. Y le voy a hacer leer este versículo, aleluya, el versículo 29. ¿Por qué? ¿Cómo puede alguno entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, fuerte, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Se da cuenta? El Señor está apelando allí que la unidad en el reino de Dios determina la llegada del Rey al corazón nuestro. Amén. Si en una familia hay unidad, si en un matrimonio hay unidad, si en el cuerpo de Cristo hay unidad, el enemigo jamás volverá, jamás. Diga gloria al Señor si lo cree. Pero cuando hay separación, hay rencilla, hay odio, hay pleito, hay celo, hay discordia, hay enemistad, hay gritería, el enemigo está ¿qué? Rondando. Si se dan cuenta, el tema no es así tan sencillo de decirlo. No, usted dice, claro, yo ya soy hermano de la iglesia, pero cuando el enemigo ve que un hijo de Dios no actúa bajo el poder del Señor, aleluya, el enemigo va a estar pendiente de esa casa, de esa vida. Hay algo importante, aleluya, que está en San Lucas 17:20. Lea conmigo San Lucas 17:20. Preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, el 21, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios, dígalo, está entre vosotros. Les pregunto, ¿cuántos que están aquí sentados están ya en el reino de Dios? ¿Y en el reino de los cielos? ¿Y estamos en el cielo? No, pero estamos en el reino de los cielos. Sí, ¿por qué? Porque el Rey de los cielos gobierna nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia, nuestro hogar, nuestra iglesia. Apláudalo al Rey de Gloria. Por eso dice Colosenses capítulo 1, versículo 13. Este es un versículo hermosísimo. Amén, aleluya. ¿Qué dice? Colosenses, hermano, 1:13. Colosenses 1:13. Todos, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Amén. La palabra del Señor dice que antes nosotros vivíamos en la potestad ¿de qué? Dígalo fuerte. De las tinieblas. ¿Qué quiere decir la palabra potestad? Poder de las tinieblas. ¿Qué más quiere decir potestad? Autoridad de las tinieblas. ¿Qué quiere decir más potestad? Reino de las
tinieblas. Usted y yo vivimos en un reino de oscuridad, de tinieblas y de muerte. Pero vino Jesucristo y nos trasladó. Aleluya, 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 aleluya. ¿Qué quiere decir la palabra trasladó? ¿Qué quiere decir trasladó? Nos llevó, nos transportó, nos movió, nos cambió, nos removió. Nosotros vivíamos en un reino de tinieblas, pero vino Jesucristo y nos sacó de ese reino de tinieblas y nos trajo a un reinado de ¿qué? De luz, de paz, de esperanza, de consuelo, de vida y de salvación. Entonces, ¿por qué razón vuelve el espíritu inmundo a una persona? Razón número uno, ¿por qué? Porque desconoce la autoridad del Señor Jesucristo. Si usted conoce la autoridad del Señor Jesucristo, jamás volverá un espíritu inmundo a su vida, a su mente, a su corazón, ni a su casa, ni a la iglesia de Cristo la perturbará. Porque aquí gobierna y mora un solo Rey soberano, absoluto y bendito. Apláudalo. Adórelo al Señor. Vamos con la número 2. ¿Por qué razón vuelve un espíritu inmundo? Razón número 2. ¿Cuál era? Por hablar en contra del Espíritu Santo. El Señor Jesús lo enseñó. Estamos estudiando el capítulo 12. Ahora vámonos al versículo 31. Tome sus apuntes, vamos al versículo 31. Hermano, hermana, 12:31. Estamos en el 12, de ahí no nos perdemos. Aleluya. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será ¿qué? Perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. El 34, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Fuerte, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Bueno, el Señor Jesús aquí está planteando la segunda razón por la que un espíritu inmundo vuelve. ¿Cuál es la segunda razón que el Señor Jesús plantea? Que de la abundancia del corazón habla la boca. Pero no es un hablar por hablar. El Señor dice, ustedes pueden hablar de mí lo que sea. A pesar que Él es Dios manifestado en carne, dice, si alguien va a hablar contra el Hijo del Hombre, si lo están escuchando bien, ¿verdad? Hablen lo que sea. ¿De qué se está refiriendo? De su parte humana, hasta de su color de piel, de cabello, de ojos. ¿Qué le dijo Natanael? ¿Qué le dijo Natanael antes de conocerlo? De Nazaret puede salir algo de bueno, y después el Señor lo perdonó y hizo cosas gloriosas en él. O sea que la samaritana, ¿qué le dijo? Tú, si eres un judío, yo no te voy a dar agua. El Señor dijo, hablen de eso lo que quiera, díganme de esas cosas lo que sea. Todo eso que hablen contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero dijo, pero el que hable contra el Espíritu Santo
a ese sino que no se le va a perdonar ni en este siglo ni en el venidero. Ahora le explico. Usted dice: pastor, yo jamás podría hablar contra el Espíritu Santo. Pero ahora, ¿dónde está el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no está en el tabernáculo ni en el templo. El Espíritu Santo, ¿dónde mora? En la iglesia del Señor. Él es Espíritu Santo y nosotros somos la iglesia del Señor. Y usted ahora dirá: y ahora, mire, aquí está el Espíritu Santo en la iglesia. Y si alguien habla contra el Espíritu, a veces no se da cuenta y puede estar hablando contra el Espíritu cuando podemos estar hablando ¿de qué? De alguno de nosotros. Porque aquí mora el Espíritu Santo. Si yo lo veo al hermano Idalino, mora el Espíritu Santo en él, y yo empiezo a hablar de él, que es un hombre ya de cabello blanco, eso no lo va a ofender. Que tiene lentes, que tiene bigote, eso no lo va a ofender, ¿verdad? Que le gusta comer esto, que no le gusta, no lo va a ofender. Pero si yo empiezo a hablar ya las cosas espirituales de él, y Dios nos guarde, hasta me da miedo poner ejemplos, porque de esto no se puede hasta ni poner ejemplos, pero sí me entiende lo que le digo, ¿verdad? Si yo empiezo ya a hablar sobre lo espiritual de él y a calificar lo espiritual de él, y a qué, y a darle puntos de vista sobre lo espiritual de él, y a censurar lo espiritual de él, y a analizar y a dar mis puntos de vista sobre lo espiritual de él, puede ser que sin darme cuenta ya no estoy hablando de Idalino Moreno. Estoy hablando ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y ahí sí, el Señor dijo que cuando alguien habla contra el Espíritu Santo, el espíritu inmundo ¿qué? Vuelve. Hay poder en Jesús. Eso diga, hay poder en Jesús. Por eso yo puedo hablar de usted, de sus características físicas, y usted de las mías. Dígame lo que sea, pero de lo espiritual sí debemos ¿qué? Tener mucho cuidado. ¿Quién lo plantea esto? Es el Señor Jesús. Amén. Inclusive los que son casados, a veces el esposo y la esposa empieza a burlarse de las cosas, bueno, de las cosas humanas, sí, dígale todas las características, virtudes o defectos que tenga ya. Pero un día un hermano que era bautizado, pero era muy gracioso, se empezaba a burlar cuando la esposa recibía el Espíritu Santo. Y decía: ay, adentro quedó gritando, saltando. Yo me salí y le decía, no, y le decía a los hijos, ya le dio hasta utilizaba palabras feas para cuando el Espíritu Santo descendía en ellos, y salía riéndose. Un día tuvo como un resfrío, quedó mudo, no podía hablar, y le daban pastillas, le daban esto, le daban lo otro, y no podía hablar, y estaba hablando en señas, quedó mudo. Y los médicos le dicen: no sé, señor, usted no tiene nada, pero ¿por qué no puedo hablar? ¿Por qué no puedo hablar? ¿Por qué no puedo hablar? Y ahí es que él mismo se dio cuenta que se burlaba de la esposa cuando recibía el poder del Espíritu Santo. Él tuvo que pedirle perdón a Dios, tuvo que pedirle perdón a la esposa, y allí el Señor le devolvió el habla. ¿Sabe por qué? Porque hablar contra el Espíritu Santo es un pecado grave y hace que el espíritu inmundo vuelva. Pero aquí la iglesia del Señor no habla contra el Espíritu Santo. La iglesia del Señor, ¿qué hace? Alaba
al poder del Espíritu Santo. Glorifica al Espíritu Santo. Exalta al Espíritu Santo. Por eso cuando usted ve que alguien está lleno del Espíritu Santo, ¿qué hace usted? ¿Qué hace usted? Le pregunto, si usted ve que alguien está lleno del Espíritu Santo, ¿qué hace? Dígalo, ¿qué hace? Se goza, alaba, glorifica, exalta, adora. Hay poder en el nombre del Señor Jesús. Entonces, si usted dice tengo miedo que me vuelva un espíritu inmundo, si está hablando mal contra el Espíritu Santo, tenga miedo. Pero si usted no habla mal contra el Espíritu Santo, no tenga miedo, porque jamás el espíritu inmundo volverá al corazón de una persona que adora al Espíritu Santo. Hay poder en el nombre del Señor. Hay poder en el nombre del Señor. Hay poder en el nombre de Jesús. Vamos con la número 3. Razón número 3. ¿Cuál era? Aleluya. ¿Por qué vuelve un espíritu inmundo según el Señor? Porque hay una generación que sigue demandando señal. Escríbala. Porque hay un grupo de personas que sigue demandando. Y subraye la palabra demandando. No es que sigue clamando, demandando, es otra cosa. Vamos a leer el versículo 38. Estamos estudiando 5 razones por las cuales un espíritu ¿qué? Inmundo vuelve. Desde la perspectiva de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Vamos a la razón número 3, versículo 38. Juntos, hermanos. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Les pregunto, ¿qué había pasado hace instantes en el escenario que estamos estudiando? ¿Qué había pasado hace instantes? A ver, no les escucho. ¿Qué había pasado hace instantes? Por supuesto, bien. El Señor recién había liberado a un endemoniado, a un ciego y a un mudo, y estos señores se atreven a decirle: queremos ver de ti señal. Qué osados, qué atrevidos, qué corazón duro. ¿Sí se da cuenta? Eso es demandar señal. Es como cuando una esposa, un esposo ha vivido con él 20, 30 años, le dice: ¿será que esta mujer me ama o será que me ve otra? 30 años aguantándolo. Y todavía dice: ¿y será que es mi amor o no es mi amor? Oh, no, esta gente recién ve que el Señor hace un milagro portentoso. ¿Cómo deberían haber estado? Gloria, aleluya, bendito es Jesús, alabado es el Señor. Pero ¿sabe cómo están? Cruzados así, pidiendo señal. Y así como cuando alguien, ¿será, no será? Mire qué lindo que es estudiar la Biblia. A veces nosotros lo estudiamos de otro punto, pero ellos estaban cruzados de brazos. Recién vieron que el ciego y el mudo estaba viendo y hablando, y el que estaba poseído de demonio estaba tranquilo, y en vez de decir gloria al Señor, estaban así. Queremos ver alguna señal. Hay poder en Jesús. Eso le pasa al creyente, que el Señor lo salvó, lo sanó, lo libertó, lo perdonó, le dio tantas cosas y dice: voy a hacer algo para Dios, pero sí me manda alguna señal, ¿verdad? Voy a hacer esto para el Señor, pero mire, ahí el Señor, Dios nos guarde, porque eso es como eso es tentar al Espíritu Santo. Cuando a usted Dios lo ha bendecido y a mí Dios me ha bendecido y nos ha dado comida, alimento, salud. Un día un hermano no tenía trabajo durante tiempo, el Señor le dio trabajo, lo multiplicó, lo bendijo, era un bodeguero y ya estaba casi siendo gerente. Y dicen: voy a ver si de aquí en adelante voy a tratar de ser fiel a Dios, porque quiero ver si el Señor es bueno conmigo. Y yo le dije: ¿usted se acuerda que hace como 3 años oramos que usted estaba
lleno de deudas, de problemas, y ahora está con auto, con casa, con todo, y ahora quiere ver si va a serle fiel al Señor en la parte económica, porque quiere ver si el Señor lo ha bendecido. Yo le dije, vamos a volver 3 años atrás y a ver qué es lo que sucede. Y el hombre dijo, ¿verdad, pastor? ¿Qué? Como si yo hace 3 años estaba casi muerto, acabado, y me atrevo a preguntarle a Dios qué voy a ver de aquí en adelante, si me va a bendecir. Y ese le pasa a muchos creyentes. Olvidamos los favores del Señor, pero aquí hay una iglesia que no puede olvidarse lo que el Señor ha hecho con nosotros, lo que el Señor nos ha dado, lo que el Señor nos dará. ¿Cuántos alaban al Rey? Sí, está clara. El punto número 3. Habían visto señal. ¿Y qué dicen? Deseamos ver de ti señal. Usted ya creo que lo tiene claro, pero vamos a ver cómo le responde el Señor. Tome la Biblia, léalo, que esta es una enseñanza muy linda. Mira, el Señor podía haberlo reprendido ahí. Dijo, Él respondió, vamos al 39. Él respondió y les dijo, la generación mala. Repite esas 2 palabras calificativas. ¿Cómo los definió? Mala y adúltera. Mala porque el enemigo lo gobernaba, y adúltera ¿por qué? Porque si ya estaban viendo la obra de Dios, le dicen, queremos ver de ti señal, ¿verdad? Es como le dicen, mi esposa no me ama, mi esposo no me ama, y toda la vida allí juntos amándose. ¿Será que me ama? Hay poder en Jesús. Diga gloria al nombre del Señor. Dice, la generación mala y adúltera pide señal. Pero ¿qué dijo? Pero señal no se les va a dar, porque tendrán la señal ¿de quién? Del profeta Jonás. ¿Cuál fue la señal del profeta Jonás? Como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación. ¿Y qué pasará? Y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón, dígalo fuerte, en este lugar. ¿Qué les estaba diciendo? Escuche bien para que grite gloria a Dios después. ¿Qué les estaba diciendo? Sané delante de sus ojos al endemoniado, el ciego vio, el mudo habló, y me piden señal. Mire, ¿qué más señal que la que están viendo ustedes? No sé para quién es esta palabra. Diga que sea para mí. Diga que sea para mí. Que sea para mí esta palabra. Si usted está viendo a Jesús de Nazaret hoy, ¿qué más señal puede pedir? A veces hay hermanos que se llenan de señales. Dice, hago esto, pero no le ponga peros al Señor, porque el Señor no puso peros para ir a la cruz del Calvario. Diga gloria a Dios, no se asuste. Apláudalo. El Señor no puso peros para ir al Calvario. Nos amó con un amor eterno y maravilloso. Vamos con el número 4. Hay victoria en el nombre de Jesús. Versículo 43. ¿Cuál es el punto número 4? Escríbalo. Por el desconocimiento del accionar del enemigo. El espíritu inmundo vuelve porque el creyente desconoce cómo actúa el enemigo. Y usted dirá, pero es que a mí no me interesa cómo actúa. Bueno, el Señor lo planteó. Esta no es una metodología mía. Esta metodología, ¿quién la planteó?
El Señor Jesús, y Él es el Maestro perfecto. Vamos a ver, ¿qué dice? Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Bueno, ¿cómo actúa el espíritu inmundo? Cuando sale, estamos hablando que el espíritu inmundo sale. Cuando el espíritu malo sale de un corazón, de una familia, de una ciudad, de un pueblo, de una región, ¿qué es lo que hace el espíritu? Anda, es andariego, no se queda quieto, es andariego. Usted ha visto que hay personas que están poseídas de espíritus malos, no se quedan quietos. ¿Los ha visto? Empiezan a moverse, a moverse, a moverse, a moverse. Un día estábamos en una iglesia y reprendimos un espíritu malo. Escúchelo bien, por favor. Estábamos en medio de avivamiento, derramándose la gloria de Dios, y habían un par de quinceañeras en medio del avivamiento, riéndose, riéndose, riéndose. Y yo ya dije, tengan cuidado, que esas cosas son muy serias. Y las quinceañeras se reían mientras nosotros reprendiendo el espíritu malo. ¿Sabe qué? El espíritu malo salió de la persona que estaba poseída. ¿Y sabe qué hizo el espíritu malo? No es que dice me voy, hasta luego. No, no. Inmediatamente empezó el espíritu malo a moverse y agarró el espíritu malo a una de las dos risueñas quinceañeras que eran de la iglesia, no gente en conversa, eran de la iglesia pero distraídas, y se metió en una de ellas. Y cuando se metió en una de ellas, esa muchacha, yo la vi, empezó a correr desesperadamente, corría a una velocidad y no sabía dónde ir. Quería agarrar la puerta, golpeaba una puerta, quería irse por la ventana, quería salir desesperadamente, y salió corriendo y vino un vehículo y la topó, casi la mata inmediatamente, porque el espíritu inmundo le gusta andar ¿qué? Recorriendo. El Señor Jesús dijo que el espíritu anda, ¿por qué lugares? Por lugares secos. ¿Cuáles son los lugares secos? Donde no hay vida, donde hay muerte. Aleluya. Pero el corazón del creyente no está seco, tiene vida, tiene agua, tiene luz. Cuando un creyente tiene el corazón seco, es presa del enemigo. Ay, para vaya. El enemigo anda por lugares secos. ¿Qué hace? Buscando, léalo, buscando ¿qué? Reposo, y no lo halla. Le pregunto, ¿el espíritu inmundo busca reposo? ¿En dónde busca reposo un espíritu inmundo? En los lugares secos. Pero está buscando ¿qué? ¿Un qué? Un lugar donde posar. ¿Sabe cuándo reposa un espíritu inmundo? Entre comillas, porque el espíritu inmundo nunca reposa. Pero ¿sabe cuándo deja de andar dando vueltas y vueltas y vueltas? Cuando a alguien le abre el corazón y dice, encontré una casa aquí. Hay poder en Jesús. Encontré una casa. Y ahí sí, el espíritu inmundo con él y con ella duerme, se levanta, camina, le habla, le desaconseja, lo tiene acabado, lo tiene mal, con deseos de morirse, con deseos de acabarse con su vida, con deseos de odiar a todo el mundo, con deseos de tirarse frente a un camión, con deseos de arrojarse en un puente, con deseos de matar al esposo, mujeres que quieren acabar con sus hijos, envenenarse ellas, envenenarse los hijos, envenenar al esposo, tanta basura. Eso diga, hay poder en el nombre de Jesús. Así opera el enemigo. ¿Sí están escuchándolo bien? Cuando el creyente sabe cómo opera el enemigo, entonces dice, no, este tema del espíritu inmundo, Jesús dijo que anda por lugares secos buscando dónde quedarse. Entonces yo no voy a tener mi vida seca, no.
Yo sé que el enemigo está vencido por Jesucristo, pero si yo tengo mi vida descuidada, el enemigo anda ¿qué? Anda alrededor. ¿Qué dice la Biblia? Buscando. ¿Buscando a quién? ¿A quién devorar? El enemigo es un imitador falso y atrevido. Jesucristo vino ¿a qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sabe qué hace el enemigo? Vino a buscar y a destruir lo que Cristo ya lo ha salvado. Pero hay poder en el nombre del Señor, porque si usted tiene al Salvador, el enemigo no lo toca. Apláudalo, apláudalo, apláudalo. Oh, aleluya, aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Ahora estuve en la convención y vino un joven y se me acercó y me dio un abrazo fuerte y lloró conmigo y me dijo: hermano Franklin, quiero agradecer a Dios porque yo padecía de una serie de espíritus inmundos en mi vida. Estaba lleno de espíritus malos, pero un día, escuchando la palabra de Dios a través de las redes, usted estaba predicando que el Señor podía libertar, y esa noche que yo escuché la palabra a través de los medios virtuales, Jesucristo me libertó de un espíritu inmundo que me tenía atado. Yo no le pregunté qué espíritu era porque no me interesaba, pero lo más grande era saber que para él era la victoria más gloriosa que podía tener su vida. Creo que si en esta hora hay alguien que quiere ser libre, el Señor lo liberta. Y si hay alguien libre, al Señor lo adora. Santo, si puedes levantar la voz al cielo, levanta la voz al cielo. Levanta ya la vaya. Adórelo, adórelo. Oh, sababaya la vaya. Y viene el punto 5, número 5, final. ¿Sabe por qué vuelve un espíritu inmundo? El versículo 44, ¿qué dice? Entonces el espíritu inmundo, lea conmigo, dice que volveré, dígalo fuerte, volveré a mi casa de donde salí. Esa frase, defínala en 3 palabras. Volveré a mi casa de donde salí. Defínala. El accionar del enemigo, defínalo ahí usted. ¿Qué quiere? Esto lo dijo Jesucristo, y Jesucristo es Rey soberano y Él conoce cómo obran los espíritus inmundos. Entonces Jesucristo dijo que el espíritu inmundo dice: volveré. O sea que el espíritu inmundo siempre quiere que volver, pero no volver a otro lugar. ¿Volver a dónde? Volver a la casa de donde salí. ¿Sabe que estaba leyendo, estudiando esto? Y esto significa, ¿sabe qué significa? Que el enemigo tiene como un derecho atrevido, forzado o posesivo de algo que no le pertenece. Usted ha visto que en ciertos lugares hay personas que entran a alguna casa, alguna propiedad que no les pertenece y dicen: esto es mío, y de ahí ya no hay quien lo saque, y el dueño dice: no, esto es mío, no, esto era suyo, esto ahora es mío. Así actúa el enemigo. El enemigo no es dueño de nada, es que pobre, desventurado, miserable y derrotado. Pero cuando a alguien le habla el corazón, se convierte en ¿qué? En amo, en dueño,
en Señor de ese corazón. Hay poder en el nombre de Jesús. ¿Y sabe qué dice? Volveré a la casa de donde salí. Estas palabras, ¿quién las dijo? Las dijo el Señor Jesucristo. No las dijo un estudioso de los demonios. No, la dijo el creador de los ángeles que se volvieron demonios. Y el Señor conoce cómo actúa el enemigo. No estamos aquí suponiendo, sino que puntualizando. Y cuando llega, por favor léala, y cuando llega, ¿cómo se encuentra con esa casa? Desocupada, barrida y adornada. Repítala, preste atención acá. ¿Cómo la encuentra? Desocupada. Desocupada, ¿qué más? Barrida y adornada. Desocupada, ¿qué quiere decir? Vacía. La casa vacía. O sea que el enemigo dice: antes yo gobernaba acá en esta casa, pero después me reprendieron y salí de esta casa. Y yo cuando me fui se quedó gobernando Dios, pero ahora vuelvo y ya no está. ¡Ay! Poder en Jesús. Qué ejemplo tan sencillo, ¿verdad? Pero tan real. El enemigo se fue, ¿sabe por qué? Porque entró a ocupar ese lugar el Espíritu Santo. Y el enemigo dice: voy a volver a ver qué pasa. Y le encuentra la casa vacía. Dice: ahí ya no hay oración, no hay ayuno, no hay alabanza, no hay amor, no hay paz, ya no hay nada. Está vacía. Dice: la encontré vacía. Está barrida. Barrieron con todo, no hay nada. No hay nada. No hay doctrina, no hay enseñanza, no hay temor. Está vacía, barrida y adornada. Ese adorno no es espiritual, ese adorno es el externo, el que no sirve, el adorno, el ornamento. Alguien lo llama la fachada, le quedó nada más de cristiano. Qué palabra, ¿verdad? Hay poder en el nombre. ¿Qué tal que hayan solo hermanos adornados, pero vacíos y barridos? ¿Será que puede haber? Claro que puede haber. ¿Quién lo dijo? Jesucristo. Pero en esta hora, si hay un corazón vacío y barrido, usted lo va a llenar con la presencia del poder del Espíritu Santo. Esta noche nos vamos a llenar con el poder del Espíritu Santo. Estará la barararararaya. Pero ¿sabe qué es lo que hace el enemigo en el 45? Entonces va el espíritu inmundo, léalo, y toma consigo, esto es lo más doloroso, otros 7 espíritus peores que él. Sí lo comprende, ¿verdad? O sea que él dice: ahora sí, esto no es solamente para mí. Como que dice: la otra vez me corrieron, pero ahora yo voy a traer 7 peores a ver si nos corren. Por eso, escúchelo, amada iglesia, por favor. Es tan doloroso cuando alguien era lleno del Espíritu de Dios y se empieza a alejar del Señor, se convierte en una presa para el enemigo deseable. Y por eso es que hay millones de cristianos en la tierra diciendo: quiero volver y no puedo, quiero volver y no puedo, ayúdenme a orar, quiero volver y no puedo, quiero volver y no puedo, quiero volver y no puedo, ayúdenme. Y a uno le da un dolor, pero, y los vamos a ayudar, pero a todos los que están en el camino, ¿alguna vez usted quisiera dejar de sentir la gloria de Dios en su vida? Nunca. Si usted tiene aquí todo,
¿Qué le dijo el padre al hijo mayor, al hermano del pródigo? Si tienes aquí todo, puedes hacer fiesta. ¿Sí saben? Puedes hacer fiesta ¿cuándo? Cuando quieras. Todo lo que está aquí es tuyo. Y le dijo, no, ¿y por qué a mi hermano, el malo, le hicieron fiesta? Pero ese malo que le hicieron fiesta llega con secuelas del apartarse. Ninguna persona que se ha apartado de Dios llega sin secuelas. Llega con secuelas, llega con heridas, llega con recuerdos. Alguien dijo, llega con traumas espirituales, pero el Señor es bueno y lo ayuda, lo liberta, lo perdona, lo rescata. Pero en esta hora también le dice, si estás firme, ¿para qué quieres probar irte de los brazos de Él? Apláudalo, apláudalo, apláudalo. Apláudalo, apláudalo. Por eso la Biblia dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. En esta noche, ¿cuántos están llenos de la gloria de Dios? ¿Cuántos están llenos de la gloria de Dios? ¿Cuántos quieren llenarse de tanta presencia? Que no haya ni un espacio de tu alma que esté vacío, que todo tu ser esté lleno. Lléname, 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 para que el espíritu inmundo jamás vuelva al corazón de alguien. Tienes que estar lleno de Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Levanta las manos, apláudele, levanta tu voz, invoca a Jesús. Eso. Eso. Apláudelo, apláudelo. Quiero decirle, mientras usted le adora al Señor, mientras usted le adora al Señor, ¿cuántos aquí reconocen que Jesucristo es el Señor que tiene autoridad sobre todo espíritu inmundo? Levante su voz y le voy a pedir que invoque el nombre de Jesús ahí sentado. Invoque el nombre de Jesús ahí. No puede usted andar dudando de la autoridad del Señor. Número uno, alabanzaya. Si alguien ha hablado contra el Espíritu Santo, dígale: Señor, perdóname. Nunca más vuelvo a hablar contra el Espíritu, contra la obra, contra la iglesia, contra los siervos, contra los creyentes, porque esta es tu iglesia, Padre Santo. Ya no te voy a pedir señal. Todo lo que me has dado es demasiado. Señor, también aprendí que el enemigo anda por lugares secos, pero el enemigo no tiene parte en este cuerpo, porque este cuerpo es templo, es templo, es templo del Espíritu Santo. A ver, ¿quién en esta hora quiere ponerse de pie y venir a llenarse de la gloria de Dios? A ver si usted quiere llenarse de la gloria de Dios. Vamos a hacer una oración por el que quiera llenarse de la gloria de Dios. Venga a llenarse de la gloria de Dios. Hermano, hermana, venga a llenarse de la gloria de Dios.
venga a llenarse de la gloria de Dios. Venga a llenarse de la gloria de Dios. Es la única manera como el enemigo no volverá a perturbar tu casa, tu familia, tus hijos. Si quieres que el enemigo jamás perturbe a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, llena tu casa de la gloria de Dios. Llena vamos, llénate de la gloria de Dios. Oh, apláudelo, 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 apláudelo. Apláudelo, apláudelo, hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Apláudelo. Hay poder en Jesús. A los que están escuchando esta palabra en sus casas, llénalos de tu presencia, llénalos de tu poder, llénalos de tu gloria, llénalos de tu gloria. Llénalos, llénalos.